Antes de comenzar, primero hagámonos esta pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si mañana despiertas sin voz? Tal vez podías seguir tu vida cotidiana, todavía puedes caminar, podías seguir pensando, etcétera, pero se te dificultaría poder enseñar. Los docentes no solamente hablamos con la voz, guiamos, corregimos, inspiramos, acompañamos y transformamos la vida de nuestros estudiantes. Y sin embargo, es una de las herramientas más valiosas y más descuidadas en nuestra labor docente. En esta charla del día de hoy conocerás cómo cuidar adecuadamente tu voz como la herramienta más valiosa que tiene un docente. Bien, antes de pasar a los cuidados de la voz, primero conoceremos qué es la voz y cómo se produce. Primeramente, la voz inicia desde el aire que expulsamos desde los pulmones y viaja a través de la laringe y pasa por las cuerdas vocales, la cual lo hace vibrar y se produce el sonido, allí donde se crea la voz. A través de este video te muestro cómo inicia el viaje de la voz y cómo se produce. Podemos ver las cuerdas vocales, luego vemos la laringe, la tráquea, que es el conducto donde viaja el aire desde los pulmones. Aquí vemos el aire fluir desde los pulmones por la tráquea y llegando a la laringe. Luego pasa por las cuerdas vocales y las hace vibrar. De esta manera es cómo el cuerpo produce la voz y cómo nos llegamos a comunicar. Para eso hay un conjunto de organismos que intervienen para producir la voz. Tenemos lo que es la respiración, el aire que sale desde los pulmones. Las cuerdas vocales, que es la parte donde vibra y produce el sonido dentro de la laringe. Tenemos la caja de resonancia, que está compuesta por la boca, la nariz y la garganta. Ese conjunto de organismos son los que intervienen en la producción de la voz. Ahora sí pasaremos a ver los cuidados que debemos poner en práctica como docente en nuestra labor, día tras día, para cuidar nuestra voz, que es nuestro principal activo. Veamos algunos consejos prácticos y necesarios para el cuidado de nuestra voz. La voz no solo es para comunicarnos entre las personas. La voz nos dice y comunica qué tiene y qué necesita. La voz es aire sonorizado que nos ofrece mucha información a través de la fonación. Lo peor no es perder la voz. Lo peor es no saber que la vamos a perder y por qué surge esto. Veamos estos consejos prácticos. 3 consejos prácticos. 1. Si nos quedamos sin habla antes de finalizar una frase, es porque no hemos tomado el suficiente aire para poder terminar. Recomendamos parar, tomar el suficiente aire para poder tener reserva y continuar. 2. Si llevamos un ritmo muy elevado, es posible que esto nos fuerce a respirar por la boca. Debemos de respirar por la nariz. Debemos de bajar el ritmo que llevamos al hablar para así que podamos terminar con éxito nuestra conversación. Si durante nuestro discurso nuestra lengua se pega al paladar o produce casquidos, es porque necesitamos hidratación. Esto es posible con agua. Habiendo finalizado con estos consejos, espero sean de utilidad para todos. Muchas gracias. El calentamiento vocal. No podemos correr de 0 a 100 en 2 segundos. El tejido de los pliegues vocales y toda la arquitectura de la laringe
necesitan un calentamiento previo antes de una jornada vocal. Por ejemplo, masticar simplemente la saliva para extender la mandíbula y el rostro, sin abrir los labios, o usar la técnica del bostezo suspiro. El calentamiento del tarareo y el calentamiento vocal con zumbido de labios, o realizar ejercicios para aflojar la mandíbula y relajar la lengua en el suelo de la boca, entre otros. Al utilizar un volumen cómodo con un micrófono más sensible, quizás tengamos una voz potente en persona, pero las reglas al comunicarnos virtualmente son diferentes. La voz tiene que estar dirigida al foco o micrófono sin esfuerzo laringeo y sin adelantar la cabeza o la barbilla para mejorar la ergonomía de la estructura laringea. Además, hay que ajustarse a una voz conversacional o una voz didáctica, jugando con variaciones de volumen y de tono. Valore la opción de invertir en un micrófono de mejor calidad para mejorar su propia calidad de vida. No olvide minimizar el ruido de fondo para no tener que forzar la voz por encima de un ruido ambiental. El calentamiento vocal. No podemos correr de 0 a 100 en 2 segundos. El tejido de los pliegues vocales y toda la arquitectura de la laringe necesitan un calentamiento previo antes de una jornada vocal. Por ejemplo, masticar simplemente la saliva para extender la mandíbula y el rostro, sin abrir los labios, o usar la técnica del bostezo suspiro. El calentamiento del tarareo y el calentamiento vocal con zumbido de labios, o realizar ejercicios para aflojar la mandíbula y relajar la lengua en el suelo de la boca, entre otros. Al utilizar un volumen cómodo con un micrófono más sensible, quizás tengamos una voz potente en persona, pero las reglas al comunicarnos virtualmente son diferentes. La voz tiene que estar dirigida al foco o micrófono sin esfuerzo laringeo y sin adelantar la cabeza o la barbilla para mejorar la ergonomía de la estructura laringea. Además, hay que ajustarse a una voz conversacional o una voz didáctica, jugando con variaciones de volumen y de tono. Valore la opción de invertir en un micrófono de mejor calidad para mejorar su propia calidad de vida. No olvide minimizar el ruido de fondo para no tener que forzar la voz por encima de un ruido ambiental. Al reducir la velocidad del habla en una conversación informal, una persona media habla unas 170 palabras por minuto, pero las conversaciones digitales tienen un código diferente. Las conexiones pueden sufrir retrasos y fallos por el bien propio y el común. Asegúrese de hablar más despacio y deliberadamente. Si el interlocutor no puede seguir su ritmo de habla, perderá la atención y comprensión del discurso. Por más impactante que sea la diapositiva que usted comparte, nada suple a la voz. Consejos para mejorar su voz en clase o reuniones online. Pausas para un impacto. No tengas miedo de hacer una pausa después de algo importante. Esto le permitirá dejar que se siente el contenido y también le permitirá respirar profundamente y relajar los pliegues vocales por unos instantes. Veamos ahora algunos tipos de pausa y sus funciones. La pausa de respiración, para tomar aire y marcar el final de una idea. La pausa de expectativa dramática, justo antes de algo crucial, se debe de hacer esta pausa. Veamos un ejemplo. Al dictaminar o hacer el dictamen de un concurso, esto sonaría así. Con ustedes, las ganadoras. Esto crea tensión
y anticipo. Gracias. Cuide la hidratación continuada. Mantener la voz sana empieza por algo tan simple como hidratarse bien. No se trata solo de tomar agua de vez en cuando, sino se trata de beber pequeños sorbos durante todo el día mientras usamos la voz. También ayuda mucho a respirar por la nariz porque ese aire entra más húmedo y menos irritante. Bert y Sony en 2021 señalan que estar hidratado reduce la sensación de irritación en la garganta. Por eso es buena idea hacer pequeñas pausas entre las reuniones extensas. En esos descansos es algo tan sencillo como tomar un pequeño sorbo de agua, ponerse una toallita húmeda en la nariz, poder respirar, usar Vicks, algo con mentolato para así tener respiratorias superiores y estar más aliviado en la garganta. La voz necesita descanso y usted también. Es importante darle a la voz momentos de silencio durante el día. Aproveche espacios para no hablar. Respire con calma y libere la tensión en el cuello, la mandíbula, el rostro. Entre llamadas, relaje su expresión y permita que el cuerpo descanse. Si sienta que necesita ayuda, recuerde que la logopedia es la especialidad encargada del cuidado profesional de la voz. Hasta este punto hemos conocido lo fundamental que es nuestra voz. Empezamos desde el inicio de cómo se produce, cómo inicia desde el aire que exhalamos de nuestros pulmones, viaja por la tráquea hasta llegar a la laringe, en donde atraviesa las cuerdas vocales y la hace vibrar. Así es como inicia el sonido, cómo se produce nuestra voz. Vimos lo importante que es nuestra voz en el área de la educación, ya que sin ella no podemos transmitir el conocimiento ni conectar empáticamente con los estudiantes. Vimos cómo cuidar nuestra voz y vimos pequeñas alertas de que no debemos utilizar nuestra voz durante un periodo largo sin descanso. Debemos ayudarnos con pequeños descansos. También la hidratación es fundamental para el cuidado de nuestra voz. Muchas gracias.